Me quedé parada un momento, sintiendo que algo me observaba, y no era mi imaginación, porque juro que, aunque estaba sola, oí un leve sonido, como el crujir de una tabla. Donde termina la luz, comienza la noche alquina paranormal. Mi nombre es Maggie, soy oriunda del Valle de Elqui y actualmente vivo en Vicuña. Soy madre de 2 hijos, aunque, en un tiempo, bien pudieron ser 3. Lo que deseo compartir esta noche con ustedes es un temor que me acechó durante mucho tiempo, porque, como bien se ha dicho en este espacio, no todo lo que desconocemos, aquello que escapa a lo real y tangible, lo normal y esperado, es benigno. Existen entidades malignas que me rodean desde las sombras, con una paciencia sobrehumana. No conocen de horas, días, semanas o años. Creo que estas presencias van más allá de cualquier escala de medición que poseemos los seres humanos. Pueden trascender por años, esperando el momento oportuno para abalanzarse sobre ti, sin que uno siquiera sea consciente de que está siendo observado y deseado. Porque sí, estas entidades se alimentan del miedo, transforman nuestras alegrías en desdicha, nuestras aspiraciones y esfuerzos en fracasos. Espero que lo anterior sirva de antesala para quienes sean susceptibles o de ánimo frágil, ya que aún están a tiempo de cambiar la sintonía, escuchar otro programa y escapar del error que me tocó vivir. Si por el contrario eres de aquellos que, por alguna razón difícil de explicar, disfrutan del terror, haré una advertencia. La experiencia que compartiré es algo que realmente ocurrió. La viví, la sufrí, y parte de mi familia fue testigo de cómo aquella cosa convirtió nuestros días de primavera en la más oscura de las noches de invierno. Por muchos años viví en el centro de Vicuña. Al igual que muchas personas de mi edad, crecí en un ambiente libre de pantallas y celulares. Los mejores panoramas eran pasar horas en la calle, jugando con amigos de nuestra edad, sin importar el sexo, bajo la atenta mirada de nuestras madres. En este mismo lugar conocí a quien hoy es mi esposo y padre de mis hijos. La familia de mi marido siempre ha sido numerosa. Muchas tías, tíos, abuelos, primos, incluso vecinos y amistades que, aunque no compartían la sangre, eran considerados parte de la familia. Ahora bien, una de esas tías fue especialmente cercana para nosotros, la tía Betty. Ella era la dueña de una casona grande, con amplios pasillos y patios interiores. En ella vivía una cantidad de personas que jamás supe contar con exactitud. Estaba casada con un hombre robusto, de ascendencia alemana, quien, a base de esfuerzo y trabajo duro, amasó una fortuna con la que construyó aquella propiedad. Esta era una casona atestada de lujos y comodidades, con despensas siempre llenas de comida y artículos traídos desde Europa. También había muchas antigüedades, pero más que adornar el lugar, estas piezas parecían estar ahí como testigos silenciosos de historias que ya nadie podía contar. Una de esas antigüedades era un cuadro, una pintura, supuestamente pensada para decorar el cuarto de un niño, aunque a mí, en realidad, me parecía bastante tétrica. Había algo en su textura, en sus colores y sobre todo en la figura que retrataba, que me generaba una incomodidad difícil de explicar. Resultaba imposible mirarlo por más de unos segundos. Siempre desviaba la vista cuando lo cruzaba. La primera vez que sentí algo realmente extraño con ese cuadro fue una tarde de verano. Yo tenía unos 19 años y llevaba cerca de un año de pololeo con Renan. Habíamos ido a visitar a la tía Betty, como solíamos hacer algunos fines de semana. Recuerdo que esa vez no había tanta gente en la casa. La mayoría de los adultos estaban en el patio, compartiendo una comida, y yo me aburría. Me puse a recorrer los pasillos, empujada por esa mezcla de curiosidad y libertad que a veces regresa en momentos de calma. El cuarto donde colgaba el cuadro estaba semiabierto. No era un dormitorio ocupado, más bien uno de esos espacios antiguos que se usan como bodega o pieza de paso. Al asomarme, el aire era distinto, más denso, más frío, como si ese lugar no perteneciera del todo a la misma casa. Y ahí estaba el cuadro, colgado sobre una cama de fierro forjado. No era grande, pero tenía un peso extraño, como si su presencia se extendiera más allá del marco.
mostraba a un niño vestido con un mono amarillo. No, estoy ocultando información. En realidad, era un duende. Tenía el rostro inexpresivo y los ojos negros como tinta. Parecían seguirte con la mirada desde cualquier ángulo. Sin embargo, el detalle que más me perturbaba era su sonrisa. Parecía esconder un secreto macabro, una historia silenciosa tras aquella expresión pálida y fija. Me quedé parada un momento, sintiendo que algo me observaba, y no era mi imaginación, porque juro que, aunque estaba sola, oía un leve sonido, como el crujir de una tabla, una respiración tenue, apenas audible, que provenía del interior del cuarto. Retrocedí sin pensarlo, cerré la puerta con suavidad, sin hacer ruido, como si temiera despertar algo. Nunca se lo conté a nadie. Pensé que era cosa mía, una exageración, una fantasía, pero con los años supe que no era así, porque no fui la única en sentirlo. Con el tiempo aprendí a ignorar el recuerdo de aquel cuadro, o eso creí. Pasaron unos meses y mi relación con Renan se volvió más estable. Sin buscarlo, quedé embarazada, y con ello, a pesar de nuestra corta edad, comenzamos a proyectarnos juntos, a hablar de vivir bajo el mismo techo, de formar una familia, de enfrentar el mundo como padres. Había dejado de visitar con frecuencia la casa de la tía Betty, pero en ciertas reuniones familiares, cumpleaños, navidades, años nuevos, terminábamos inevitablemente allí, y cada vez que cruzaba el umbral de esa casa sentía un leve escalofrío. No era miedo exactamente, sino una tensión sorda, algo que se encendía en mí como un reflejo, como si algo se pusiera alerta al notar mi presencia. No siempre veía el cuadro. A veces la puerta de esa habitación estaba cerrada, otras veces la pieza era usada por algún huésped. Pero cuando lograba asomarme, aunque fuera de reojo, ahí seguía, inmóvil, colgado sobre la cama con esa sonrisa ladeada y esos ojos oscuros que parecían más vivos que cualquier otra cosa en la casa. Fue por esa época que comencé a soñar con él. Al principio eran sueños vagos, sin forma clara, la sensación de estar en una pieza fría, frente a una cama, y una figura observándome desde la pared. Le atribuí esos sueños a mi embarazo. Pensaba que era el bebé que, desde su pequeño subconsciente, intentaba decirme que estaba ahí, esperando el momento de nacer, de llenar de alegría nuestro hogar. Qué equivocada estaba. Con el paso de las noches, los sueños se volvieron más nítidos. El cuadro aparecía en habitaciones conocidas, colgado en mi propia casa, en mi pieza, incluso en el dormitorio de mis padres, siempre en silencio, siempre observando. Una noche soñé que despertaba y estaba ahí, frente a mí, sin marco, sin pared, suspendido en el aire como si flotara, y sonreía. Pero ya no era una pintura, era él, el duende, y sus ojos no eran pinceladas negras, eran ojos reales, negros, brillantes, parpadeaban. Desperté con un grito, empapada en sudor. No dije nada, me convencí de que eran solo sueños, asociaciones tontas que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo lo sabía, algo se había activado, porque después de ese sueño comencé a sentirlo fuera de la casa de la tía Betty, en la mía, en la calle, a veces incluso en la mirada de otras personas, y lo peor es que Renan también comenzó a notarlo. Un par de semanas después de aquel sueño que ocurrió el primer incidente, habíamos ido a una once familiar donde, como era habitual, terminamos en la casa de la tía Betty. Yo estaba de pocas semanas, aún se me notaba, pero ya sentía los cambios del embarazo en mi cuerpo. Náuseas, sensibilidad, cierta fatiga constante. Me ofrecí a ayudar en la cocina, pero Renan insistió en que descansara. Me senté en el living, al lado de una mesa con revistas antiguas y un florero que siempre estaba con flores frescas. En un momento, una de las niñas, una sobrina pequeña de Renan, pasó corriendo por el pasillo jugando con un primo. La puerta de la vieja habitación se abrió de golpe, como por inercia, o quizá por la corriente de aire. Solo fue un segundo, pero alcancé a ver el interior. El cuarto estaba oscuro, y ahí, sobre la cama, el cuadro. No mires, no mires, no mires, me repetía mentalmente.
Pero mi mantra no dio resultados y terminé dando una mirada a aquella pintura. No debería haberme afectado tanto. Era solo una pintura, pero algo me estremeció. Esa vez sentí que me miraba, como si esperara algo de mí. Quise pararme, no sé si para cerrar la puerta o solo para ir al baño, despejarme, pero cuando me levanté algo pasó. No vi bien qué fue, si tropecé con una alfombra, si mi pie se enganchó con la pata de la mesa o si algo. No quiero decirlo, pero lo sentí. Algo me empujó. Caí con fuerza hacia adelante y el florero cayó conmigo. Se rompió en 1000 pedazos contra el suelo y el agua se escurrió por el parquet como si llevara mi vergüenza consigo. «Maggie, ¿qué pasó? ¿Cómo te caíste?» «Ay, mijita, ¿se encuentra bien? ¿Le duele la barriguita?» Todos acudieron enseguida. Me ayudaron a incorporarme. Renan me sostuvo y mi suegra me preguntó si había sentido dolor. Yo solo sentí, sin saber qué responder. No había sido una caída grave, pero para una embarazada cualquier golpe es una alerta. Me revisaron, me llevaron al consultorio esa misma tarde por precaución. Todo estaba bien, al menos eso dijeron. Pero yo sabía que algo se había activado, que la presencia de ese cuadro no era solo un mal recuerdo, ni un símbolo del pasado. No, estaba actuando, esperando, y ahora que había una vida en mí, parecía tener más interés que nunca. Aquellas experiencias que he oído de todos pueden sonar a exageraciones y o delirio de una madre primeriza. Para mí fueron los primeros indicios de que aquella imagen en esa habitación era más que eso. Aún así, la enorme felicidad que me producía mi nueva familia, Renan y el bebé, sobrepasaba aquellas dudas y miedos. Nos casamos a las pocas semanas. De algún modo lo hacíamos porque realmente existía amor genuino entre los dos, y también para acallar los rumores del embarazo fuera del matrimonio. Eran otros tiempos donde aquello aún importaba. No deseo entrar en detalles sobre aquella boda. La fiesta y la felicidad que produce verte tan joven cumplir un anhelo de niña. Sin embargo, toda aquella dicha se vio opacada al momento de abrir nuestros regalos de matrimonio y ver ahí, entre los sets de losas, cubiertos, electrodomésticos, atuendos para el bebé y ropa de cama, aquel horrendo cuadro. ¿Cómo negarme un regalo que a toda vista había sido entregado por una mujer a la cual amábamos y tanto apoyo nos entregó en todo nuestro proceso? No debía más que tolerarlo y aceptarlo. Sea como fuere, llevamos el cuadro a casa. Más bien jamás le colgamos en interior ni exterior de la casa. Es más, lo dejamos por alguna pieza tirado. Gesto que agradecí profundamente, puesto que mi marido sabía la incomodidad que en mí ocasionaba dicho retrato. A medida que avanzaban las semanas, el embarazo progresaba. Pero también lo hacía la presencia. Ya no era solo en sueños. Comenzaron pequeñas cosas, objetos fuera de lugar, puertas que se cerraban solas, el leve crujir de los pisos durante la noche, como si alguien caminara descalzo de un lado a otro. Renan intentaba explicarlo todo con lógica. La casa es antigua, los gatos del vecino, la corriente de aire. Pero yo sabía que no era eso. Había vivido gran parte de mi vida en Lourdes, donde una tía. Conocía cada rincón de esa casa, y lo que ahora sentía no tenía explicación terrenal. Era como si una sombra se hubiese colado con nosotros desde Vicuña y estuviera haciéndose cada vez más fuerte. Mis sueños se intensificaron. A veces me veía a mí misma en la habitación del cuadro, aunque nunca entraba. Me quedaba de pie en el marco de la puerta inmóvil, mirando cómo el niño duende descendía lentamente desde el cuadro, como si su cuerpo estuviera hecho de humo y óleo a la vez. Caminaba hacia mí, pero yo no podía moverme, y cuando por fin me tocaba, despertaba con una punzada helada en el vientre. Comencé a estar irritable, desconfiada, ausente. Discutía con Renan por cosas pequeñas. Él trataba de entenderme, pero también se cansaba. Una noche, mientras cenábamos en silencio, se me quedó mirando y dijo con una voz apagada: «Maggie, ¿tú crees que esto tiene que ver con el cuadro?» Lo miré sorprendida. No habíamos vuelto a hablar de eso desde que lo arrojamos en una habitación bodega, y sin embargo,
Él también lo sentía. No quiero decirlo en voz alta, murmuré, porque siento que si lo nombro, le doy fuerza. Fue en esa época que una de mis cuñadas, con quien solíamos compartir tardes de conversaciones y té, comenzó a mostrarse distante. Notaba su incomodidad, su forma de mirar de reojo hacia las esquinas del living o de encender una vela sin motivo cuando estábamos allí. Un día, mientras lavábamos los platos juntas, se atrevió a decirlo. No me lo tomes a mal, Maggie, pero cada vez que vienen, esta casa se pone rara, como si trajeran algo encima, algo pesado. La miré sin saber qué responder. Quise defenderme, decirle que era su imaginación, pero sabía que no lo era. Lo estábamos llevando con nosotros. No sé cómo, pero lo sabíamos. El ente del cuadro no se había quedado atrás, se había venido con nosotros y parecía tener muy claro lo que quería. Los últimos días fueron una caída libre. Ya no distinguía bien qué era real y qué formaba parte de mis sueños. A veces despertaba gritando, empapada en sudor, convencida de que él, el ente del cuadro, había estado allí, parado en el rincón de la pieza, observándome en silencio. En otras ocasiones la pesadilla dejaba huellas, pequeñas manchas de sangre en la sábana, como si mi cuerpo comenzara a rendirse lentamente a una presencia que lo habitaba sin permiso. Me volví irritable, ansiosa, con miedo de salir incluso a la calle. Renan, a pesar de su propio desconcierto, no se despegaba de mí. Se encerraba conmigo en la casa de Lourdes, tratando de protegerme de algo que ni él lograba comprender del todo. La familia empezó a notarlo. Una tarde, al recibir la visita de mi suegra, recuerdo que ella me tomó de la mano y me dijo con una mirada extraña: «Maggie, acá hay algo malo. Lo siento en los huesos, soy una mujer vieja ya. Tenemos que protegernos. No podemos dejar que esto triunfe». Tomando una hierba de aroma penetrante, comenzó a pasarlas por mi cuerpo, por el de mi marido, al tiempo que recitaba un canto extraño. Luego quemó aquella rama y el humo entró en cada rincón de nuestro hogar. Le dejé hacer. A esas alturas no me encontraba en posición de negarme ante cualquier tipo de ayuda. Sabía que algo había en nuestro hogar. Lo sentía en los huesos, como una humedad helada que se metía en mi columna. Sin embargo, lo que habitaba allí pareció enfadarse y arremeter con fuerza ante los intentos de mi suegra por expulsarlo. Aquella noche es un recuerdo que ni la alegría de mis 2 hijos ha podido quitarme. Esa noche fue la más larga de mi vida. Las luces comenzaron a parpadear sin razón. La puerta se cerraba de golpe. Un vaso estalló en la cocina sin que nadie lo tocara. En medio de ese caos, lo vi. Ya no era un sueño. Estaba ahí al pie de mi cama. Ya no era una pintura, ni una alucinación, era él. Renan dormía, con esa sonrisa torcida. Y Renan dormía, con esos ojos húmedos, brillantes como pozos de sombra. Renan dormía. Y entonces lo sentí. Un dolor brutal, profundo y desgarrador. Algo dentro de mí se rompió. Me desplomé al suelo y con un grito que me salió desde el alma, logré despertar a mi marido, quien me tomó en brazos, intentó hablarme, pero yo ya no escuchaba nada. En ese momento lo supe. Mi bebé, nuestro bebé, ya no estaba. Después de aquello, no recuerdo mucho. El hospital, las voces apagadas, el frío metálico de las camillas, Renan con el rostro desencajado, mi suegra sosteniéndome la mano sin decir palabra. Durante semanas el mundo fue un murmullo lejano. Dormía poco, comía menos. Todo en mi cuerpo parecía haberse quebrado, como si cada célula supiera que algo sagrado se había perdido. Pero en ese silencio, mi suegra no se quedó de brazos cruzados. Fue ella quien comenzó a atar los hilos que yo no podía ver. Habló con su hija, mi cuñada, quien confesó algo que hasta entonces había callado por miedo a parecer loca. Cada vez que nos visitaba en Lourdes, sentí una pesadez insoportable, como si arrastráramos una desgracia invisible. «No son ustedes», me dijo un día. «Es algo que los sigue,
algo que estaba en esa casa después de su matrimonio. Ahí fue cuando la idea del cuadro volvió a tomar fuerza. Y esta vez no como un recuerdo borroso, sino como una presencia viva que se nos había colado en la casa como una sombra venenosa. Mi suegra recordó entonces a una mujer mayor que vivía en Peralillo, una meica, como la llamaban en el valle, una de esas sabias que aún saben hablarle al mundo invisible. Si ese cuadro es lo que creo que es, dijo mi suegra mientras encendía una vela, no basta con esconderlo, hay que devolverlo al lugar del que nunca debió salir. Así fue como, una mañana nublada a las 3, mi suegra, mi cuñada y yo envolvimos el cuadro en una manta gruesa, lo metimos al maletero y partimos rumbo al cementerio de Villaseca, porque según la meica, hay cosas que no pueden ser destruidas, solo enterradas donde nadie más pueda volver a desterrarlas. A los pocos meses volvió a quedar embarazada, y con el paso del tiempo el dolor de la pérdida fue dando paso a una esperanza tímida, pero luminosa. El recuerdo del cuadro, de aquella presencia, comenzó a desvanecerse como un mal sueño. Las cosas en casa mejoraron. Renan y yo nos fortalecimos como pareja. Volvimos a reír, a salir, a recibir a la familia sin temor. Todo lo oscuro quedó relegado a esa etapa gris de nuestras vidas. Incluso Lourdes, mi hogar, se sintió nuevamente habitable. Por años pensé que lo habíamos dejado todo atrás. Pensé que lo que nos acechó había quedado enterrado en aquel rincón del cementerio de Villaseca, sellado con humo, oraciones y silencio. Y en su mayoría, así fue. Pero a veces, muy de vez en cuando, en noches en que la luna se asoma más grande de lo normal, sueño con él. Ya no me despierto gritando, ya no hay sangre, no hay sombra al pie de la cama. Solo un instante helado, un escalofrío que recorre mi espalda cuando, en medio del sueño, me doy cuenta que estoy en una pieza antigua, frente a una cama de fierro, y que hay algo colgado sobre la pared. Y aunque nunca logro verlo del todo, sé que es él. Han pasado 21 años, y hay noches en que todavía me sonríe.